Muy bien, mis amados hermanos, pueden abrir las Biblias conmigo en Juan capítulo 14. La van a dejar abierta ahí un poquito para poder estudiar la palabra. Vamos a ir al versículo 6. Los jovencitos trajeron su Biblia. Juan capítulo 14, versículo 6. La palabra del Señor dice, ¿podemos leer todos juntos? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Ustedes saben dónde surgió, en qué lugar está Jesús con sus discípulos en este preciso momento, porque debemos entender este texto a la luz de lo que nosotros tenemos que aprender, a la luz de cómo Jesús y por qué se los dijo. No estaban perdidos, ellos ya estaban caminando con Él algún tiempo, por lo menos unos 3 años. ¿Estaban en qué lugar? En el aposento alto, en el lugar donde se iba a celebrar la última cena. La última conversación que tuvo Jesús con sus discípulos, lejos de la gente, iban a celebrar la Pascua. Les dio algunas noticias. En el capítulo 13 vemos el lavamiento de los pies. La visión que tenían los discípulos era la siguiente: Jesús es el Mesías, el Maestro, el que hace milagros. Él multiplicó los panes, los peces, caminó sobre el agua, liberó personas de los demonios, o libertó a los endemoniados, resucitó a Lázaro, resucitó a Talita, tuvo un ministerio bastante activo. ¿Y saben cómo lo veían a él? A él lo veían como su libertador, como el Mesías. Y normalmente nosotros, cuando la persona que está al frente nuestra, nosotros tenemos un gran deseo de honrarlo, de servirle, de tener detalles con esa persona. Y no es muy natural para nosotros que esa persona venga y se ponga a los pies de uno. Y mucho menos que le diga, te voy a lavar los pies. Eso fue lo que Pedro sintió. Dijo, tú eres el Mesías, ¿cómo así que me vas a lavar los pies? Y de manera torpe, diríamos de alguna manera, él le dijo, pues si me vas a lavar, lávame todo completo. Y él le dijo, tú estás limpio, pero necesitas que te lave los pies. Esto es un indicador de que ellos no entendían a qué Jesús los había llamado, ni cuál era la labor que Jesús estaba cumpliendo. La siguiente noticia que ellos reciben es mucho más contradictoria. Está con los 12 más cercanos y les dice, hay uno de ustedes que me va a traicionar. ¿Ustedes cómo se sentirían ahorita en este preciso momento? Que sepan que dentro de esta casa hay uno que es traicionero, que te va a traicionar, te va a abandonar. Luego les dice que ellos tienen que amarse unos a otros. Solo piensen. Te dicen, acá hay un traicionero y ámense los unos a los otros. ¿Cómo se sentirían con todas esas noticias? Bueno, a esto que se suma, se le suma una noticia más. Al más fiel de todos, al más convincente, al que trabaja más, al que está en todas, en el caso de Pedro le dice, y tú me vas a negar 3 veces. O sea, no me vas a traicionar una vez, sino me vas a traicionar 3 veces. ¿Cómo creen que ellos se sentían en ese momento?
Porque a veces nosotros vemos este cuadro desconectado de lo que está pasando. Y yo quiero que nosotros, todos nosotros, seamos conscientes cuál es el mensaje para que nos llegue al corazón. Hace 8 días comencé yo predicando sobre Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo. Dios amó de manera incondicional, de manera sacrificial y de manera eterna. Y amó al mundo porque envió a su Hijo delante de todos. De hecho, nosotros vemos que el mundo todavía está impactado por la historia de Jesús. Y nosotros tenemos que considerar esto, mis amados hermanos, porque nosotros posiblemente no entendemos qué es el cristianismo. A nosotros nos encanta la noticia que Dios es amor, pero no nos gusta la noticia que Dios es juez. No nos encanta la noticia que Dios está airado contra el pecado y el pecador, que Dios juzgará con justo juicio. Esa parte no nos gusta. De hecho, nos preguntamos, si me salvó a mí, ¿por qué no salva a todos? Y es algo que yo quiero llamar su atención. Si ustedes recibirían todas esas noticias en este mismo lugar, ¿cómo se sentirían? Preocupados, impactados. Hay noticias que nos afectan mucho. Juan capítulo 14 comienza con las palabras muy honestas de nuestro Señor Jesús, entendiendo lo que estaba pasando en los corazones de ellos. O sea, Jesús es un gran hombre, un gran líder para ellos en ese momento, pero nunca lo vieron, tal vez, dentro del mensaje de la redención, como el que tenía que morir, tomar tu lugar, mi lugar, el lugar de ellos en la cruz del Calvario. Que vivir el Evangelio es sufrir traición, abandono, aún de las personas que están más cercanas. Uno piensa que el amor es felicidad. Cuando vamos a 1 Corintios 13, el verdadero amor es el que está manifiesto en medio de cualquier circunstancia. Por eso el amor de Dios es incondicional, sacrificial y eterno, no cambia. Y yo quería que nosotros entendiéramos eso para entender por qué tenemos que comprender Juan 14:6. El impacto de todas estas noticias en sus discípulos fue corazones turbados, angustiados. Solo pónganse a pensar, si yo creo en Dios, ¿por qué tengo cáncer? Si yo creo en Dios, ¿por qué me estoy divorciando? Si yo creo en Dios, ¿por qué mi hijo no asiste a la iglesia? ¿O por qué se está perdiendo en las drogas, en el alcohol? Si yo estoy yendo a la iglesia, diezmo y ofrendo, ¿por qué mi economía está mal? Hay cosas que no entendemos, pero todo eso es parte de la vida mortal. Y Jesús les dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Y la pregunta sería la misma para ustedes que para los discípulos. ¿Por qué se turba su corazón cuando las cosas en esta tierra van mal? Casi siempre cuando celebramos el fin de año, nosotros estamos pensando en un año nuevo, mucho mejor que el año que pasó. Salud, dinero y amor está en todo nuestro corazón. Aquel que dice que no desea eso es un mentiroso, porque de alguna manera lo añoramos en el corazón. Nadie está diciendo, Señor, este año necesito una buena enfermedad para dejar algún vicio o alguna mala conducta. Nadie está diciendo, Señor, yo ya no puedo dejar de decir mentiras, por tanto, Señor, quítame la lengua. O alguien que quiere eso.
O Señor, yo que peco con mis pies o con mis manos o con mis ojos, Señor, quítamelos este año. O alguien está pensando eso, para orar con ustedes que no pase eso. Jesús declara: yo soy el camino, la verdad y la vida. Esta frase encapsula la esencia de su mensaje. Porque yo les quiero decir y recordar, sí, nuestro Dios es amor y nos amó con un amor incondicional. ¿Qué quiere decir? No importa cuánto tú falles en el 2025, Dios te va a seguir amando. Es un amor sacrificial porque Él murió por ti para declararte justo. Y es un amor eterno porque llegarás al final de la historia. Pero eso no va a evitar que frente a la adversidad de este mundo se turbe vuestro corazón. Y Dios quiere que tú quites tus ojos de este mundo. ¿Saben por qué nosotros a veces estamos tan distraídos? Porque queremos más del mundo y menos de Dios. Casi la gran mayoría de personas estamos preocupados de la economía, de la salud, de las relaciones de este mundo. ¿Cuántos de nosotros estamos preocupados por lo que vamos a almorzar hoy? Y no de lo que vamos a entender hoy. ¿Cuántos estamos preocupados de nuestros sufrimientos y no de nuestra santificación? Hoy yo quiero llamar su atención, mis amados hermanos, porque la verdad es que Dios envió a su único Hijo como una muestra de amor, para que tú y yo aprendiéramos a amar a la manera de Dios. Y el resumen de toda la ley, de toda la Biblia es: amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón. ¿Sabes qué significa eso? Que Dios es tu prioridad. Tu prioridad no es tu esposo, no es tu esposa, no son tus hijos, no es tu economía, no es tu padre, no es tu madre. Tu prioridad es Dios. Cuando tú te apartas del mundo para venir a este lugar, tú le estás diciendo a Dios: Señor, tú eres mi prioridad. ¿Desde cuándo? Desde ayer sábado, cuando tú te acuestas temprano, cuando tú descansas, cuando tú te preparas para estar con tus 5 sentidos aquí a tiempo para adorar al Dios de la Biblia, al Dios que murió por ti. Si tú no tienes esa configuración aquí en tu cerebro, en tu corazón, algo anda mal con tu comunión con Dios. Y yo quiero que hoy, en esta mañana, tú pienses bien en qué es el cristianismo. Porque Jesús les dice: no se turbe vuestro corazón. Hay malas noticias, acá hay un traicionero. Hay malas noticias, no venimos para ser servidos, sino para servir. Hay malas noticias, que cuando ustedes estén pasándola mal, me van a negar. Hay malas noticias, yo voy a morir y los voy a dejar. Pero no se turbe vuestro corazón. ¿Saben qué les dice? En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuere, yo lo hubiera dicho: voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y yo os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Cuál es la promesa aquí? ¿Qué es lo que les llama la atención de esa promesa? Que va a preparar lugar. Que hay un lugar para nosotros. ¿En qué piensan ustedes en ese lugar? ¿Qué es lo que los va a deslumbrar de ese lugar? Algunos están imaginando cómo será la casa que me toca, el lugar que me toca, con quién viviré. ¿Usted se imagina que le va a tocar con aquella que le llama su esposa y ahora será su hermana? Con esos mismos hijos que están en Cristo, con esos mismos hermanos que están en Cristo. Miren, queridos hermanos, el mensaje no tiene que ver ni con el lugar ni con las personas con las que vamos a estar.
sino que vamos a estar en la casa del Padre, que vamos a estar con Dios. Tomás dice, no sabemos dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? Y es ahí donde le responde a todas sus inquietudes. Jesús les dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Miren, queridos hermanos, Dios nos amó con un amor incondicional, sacrificial, eternal. Es la predicación pasada. Y nos amó para que nosotros estemos configurados en ser hijos de Dios o cristianos. Y lo que significa ser cristiano es entender qué es Jesús. Por eso el título de la predicación de hoy es Jesús es, son dos palabras. Jesús es, 3 punticos. Punto 1, el único camino. Y aunque suene presuntuoso, ninguna religión te va a llevar al Padre. Y el hecho de hablar de religión tampoco no es seguro de pensar que se está pensando en Dios. Por ahí hay un par de religiones que son ateas. ¿Ustedes sabían eso? La religión de los budistas es humanista. Ellos no creen en Dios. La cientología es una religión. Cientología. Cienciología. Cienciología. Muy bien, gracias. Eso tampoco no te lleva a Dios. Son ateos. Gnósticos, agnósticos. Pero ninguna de las otras religiones. La única religión verdadera es el cristianismo. Porque el cristianismo declara que Jesús es el camino. Y es el único camino. No hay otra opción. El catolicismo no te lleva al Padre. El catolicismo te lleva a una religión pagana, idolátrica, de 4 dioses. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo y Dios María. No es la religión ni es la fe cristiana. Jesús le dice a sus discípulos, ¿por qué están preocupados de todo lo que va a pasar? ¿Por qué estás preocupado que tú vas a fallar? ¿Ustedes se han preocupado alguna vez porque van a fallar? Yo sé que me van a decir que no. Pero cuando ustedes fallan, ¿saben qué es lo primero que tú hacen? No quiero ir a la iglesia. No quiero orar. ¿Saben qué hacen? Hacen lo que hizo Adán y lo que hizo Eva. Se quieren esconder en su pieza, en su alcoba. Y Señor, no estoy. No estoy. Cuando la actitud correcta es venir y decirle, Señor, he fallado. Señor, ten misericordia una vez más de mí. Y usted me dirá, pastor, ¿por qué nos enseña a ser conchudos? No, es que esa es nuestra única esperanza. Si Dios no nos cambia acá dentro del corazón, ¿cómo podemos entender que Jesús es el único camino? Los discípulos estaban hace 3 años con Jesús y pasa algo curioso. Jesús les dice, ¿y sabéis a dónde voy? ¿Y sabéis el camino? Y Tomás, ese discípulo que es llamado el incrédulo, creo que es el altoparlante de todos nosotros, dice, no sabemos a dónde vas, ¿cómo podemos saber el camino? Jesús les dice claramente, si me conocieseis a mí, si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Miren, ahora entra a la escena otro discípulo que en gran parte de todas las historias anda callado, Felipe. Y Felipe le dice así con toda certeza, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús otra vez está consternado, porque les dice, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe.
El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí, de otra manera creed en mis obras. Por eso a mí me cuesta mucho que muchas personas cuando vienen a la iglesia no sean conscientes que estamos en presencia de Dios. Y posiblemente me gastaré la vida y 20 años después estaré predicando lo mismo. Pero Jesús nos mostró que todo el tiempo nosotros vivimos en la presencia de Dios, en la cara de Dios. Cuando pecamos, mis hermanos, estamos en la cara de Dios. ¿Y nosotros de quién nos escondemos? Del que nos va a acusar. Es en serio. Si yo creo que mi esposa me va a acusar, me escondo de mi esposa. Si yo creo que mis hijos me van a acusar, me esconderé de mis hijos. Si yo creo que el pastor me va a acusar, me esconderé del pastor. Pero ¿a dónde iremos de la presencia de Dios? Si Dios primero es omnipresente. Y segundo, Dios mora con el creyente. Si tú eres creyente, Dios está contigo. Si no eres creyente, Dios es omnipresente. Jesús nos está diciendo que la vida mortal simplemente es un camino. Un camino que comienza cuando nacemos y termina cuando morimos. Cuando Jesús dice, yo soy el camino, Él está diciendo, pongan sus ojos en lo que estoy haciendo, en lo que soy y qué es lo que va a pasar conmigo. No es algo metafórico en sí mismo. Él nos mostró, Él se hizo humano, caminó como humano, se sujetó a sus padres. Yo hablaba esta mañana con Juan David. Y yo le decía algo que creo que debe ser bonito para todo hijo. Porque los hijos buscan a quién emular, a quién imitar, a quién seguir. Hay una sola cosa que Dios le pide a los hijos: honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien en esta vida. Los padres damos todo, absolutamente todo por nuestros hijos. ¿Y qué es lo que pide Dios a los hijos? Honren a sus padres. Ellos no son perfectos. Luego dice en Hebreos 13, honren a sus pastores porque ellos son como sus padres. Pero ¿en qué los honran? No en que hagan caso, sino en que sigan sus enseñanzas, que caminen con ellos, que les levanten las manos, que los acompañen, que sigan con ellos en esta labor que Dios nos ha dado. ¿Y cómo honramos a Jesús, que es nuestro Señor, es nuestro Dios, es nuestro Salvador, que es el príncipe de los pastores? En seguir su vida como es Él. Él no siguió una vida religiosa. Él vivió una vida común y corriente como nosotros. Pero la Biblia dice que Él no pecó en nada de lo que Él hizo. Cuando Él les dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creer en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Les habla de un futuro seguro. Y la buena noticia es que estaremos en la presencia de Dios, ya sin gafas, con ojos, con oídos y con entendimiento, viendo a nuestro Señor. Allá no necesitaremos gafas. Lo más deleitoso para nosotros es esperar estar con Cristo en la presencia de Dios. Por eso Él dice, yo soy el camino. El único que nos mostró el camino es Cristo. Él nació, creció, se sujetó, murió en una cruz en obediencia a Dios Padre. ¿Es tan difícil entender? Es que la fe no son palabras. No es yo creo en Cristo. Es porque creo en Cristo, yo tengo que caminar esta vida con la seguridad que estaré en la presencia de Dios, porque hoy estoy en la presencia de Dios.
No sé si es comprensible, pero la Biblia lo muestra de esta manera. Mateo 7, versículos 13 al 14. Porque aunque Jesús es un camino, en esta vida usted tiene que elegir. Y ahí usted va a demostrar lo que hay en su corazón. Aunque Jesús es el único camino, tenemos que decidir y saber qué hay en nuestro corazón. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Amados hermanos, esta frase que voy a decir no es mía, pero es de un predicador que yo aprecio mucho y siempre la he escuchado en él. Dios no es un matagozo cósmico. ¿Qué significa eso? Que cuando usted viene a la iglesia y aprende de Dios, no le está diciendo no hagas, no toques, no pruebes, para que no te diviertas y no seas feliz. Lo que está diciendo, aprende a ser feliz bajo el diseño de Dios. A mí me sorprende hoy en día cómo son los padres de hoy en día. Hija, tranquila, ¿quieres tener sexo? Yo te compro los condones, ahí está tu habitación. ¿Quieres emborracharte? Ven, emborráchate acá en la casa, es un espacio seguro. ¿Quieres drogarte? Contigo nos compramos el cachito de marihuana. ¿Ustedes sabían que la marihuana es psicótica? O sea, con el consumo prolongado te lleva a la psicosis y terminas esquizofrénico tarde o temprano, mientras más estés enganchado en eso. Pero hay algunos que piensan que es su momento de felicidad. Es la sagrada hierba. Amados hermanos, la puerta ancha o el camino espacioso es lo que te ofrece el mundo. El que te ofrece Dios es el camino angosto, de aprender a vivir siendo feliz en Dios. Lucas 13, versículos 22 al 30. Acá vamos a entender más esta misma referencia de Mateo. Pasaba Jesús por las ciudades y las aldeas, enseñando y encaminándose a Jerusalén. Y alguien le dijo: Señor, son pocos los que se salvan. Y él les dijo: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después que el padre de familia haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera empecéis a llamar a la puerta diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá: no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir delante de ti: hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Pero os dirá: os digo que no sé de dónde sois, apartaos de mí vosotros, hacedores de maldad. Allí será el llanto y el crujir de dientes, cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos. Porque vendrá del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa del reino. Y he aquí, los postreros serán los primeros, y los primeros serán los postreros. Queridos hermanos, Jesús nos lleva directamente al reino de Dios, en la presencia de Dios. ¿Saben qué es lo hermoso de esta noticia? Que todos los que estamos en el reino de Dios no podremos mirar fuera de las murallas del reino. Lo que quiere decir que no vamos a recordar y a extrañar a nadie que no está en Cristo. Ustedes se imaginan, nuestro corazón está lleno de paz, de tranquilidad, de gozo. Pero los que están afuera mirarán a todos los que creímos en Cristo y nos esforzamos por seguir en el camino de Jesús.
en la vida que Jesús nos da. Queridos hermanos, yo quiero que nosotros consideremos esto, porque no podemos seguir viviendo como hemos vivido tal vez el 2024, con un pie en el mundo y un pie en el reino de Dios. Los apóstoles posiblemente asumieron que el reino de Dios era esta vida. Por eso ellos se sintieron tan turbados cuando Jesús les dijo: voy a morir. Oye, ¿no eres tú el Mesías? ¿No vas a restablecer Jerusalén, Sión y el reino de Dios? Juan 15, 18. Si el mundo los odia, sepan que me ha odiado a mí antes que a ustedes. El 19. Si ustedes fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero como no son del mundo, sino que yo os escogí dentro del mundo, por eso el mundo los odia. Queridos hermanos, no hay un no cristiano que nos pueda amar. No importa el lazo parental que tengamos. Ellos están excluidos del reino de Dios. Ahora, nosotros no sabemos. ¿Eso cuándo se sabrá? Solo en el día final. Primer lugar, Juan 6:8. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y el 28 del 16, salí del Padre y he venido al mundo, y de nuevo dejo al mundo y voy al Padre. ¿A dónde yo quiero ir? Porque yo deseo que nosotros estemos preparados a través de esta prédica y de las mismas palabras de Jesús, cuando Jesús les dijo: no se turbe vuestro corazón, hay un lugar o un destino final en la presencia de Dios, y yo soy el camino, dijo. Y yo soy el camino para nosotros significa yo soy cristiano. Por eso la palabra de Dios dice que aquel que se avergüenza de ser cristiano, Jesús se avergonzará. Porque es que no son palabras de decir yo voy a culto, yo soy cristiano. Cuando usted le pregunten en la calle, ¿usted en qué cree? Yo soy cristiano. No hago esto porque soy cristiano. Yo me reúno con tales personas porque soy cristiano. Yo el domingo no voy a otro lugar, sino voy a la iglesia porque soy cristiano. Ese es el camino. No te puedo atender, no hago negocios hoy domingo porque soy cristiano. Eso sabe qué significa morir a este mundo. Y la gente te va a llamar fanático, te va a llamar loco, te va a odiar y te va a aborrecer y te vas... No, tú no careces de compromiso. Y yo deseo, mis amados hermanos, que me escuchen con el corazón. Nuestro Señor Jesucristo no nos llamó para disfrutar del mundo, sino para disfrutar de Él. Él es el camino. ¿Saben cómo lo vamos a disfrutar? Y esto es un llamado para ustedes y para mí. Gálatas capítulo 5, versículos 16 al 26. Y aquí examínense cada uno de ustedes con la palabra de Dios, inclusive yo. Porque yo tengo que hacer votos de contrición, votos de compromiso, votos de devoción. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Pablo escribe a la iglesia de Galacia, a los que están salvos, y a mí me parece que es interesante, porque es una iglesia que había creído por gracia y había vivido por fe. ¿Sí? Cuando ustedes piensan en los Gálatas, deben pensar en una iglesia comprometida. Pero en el capítulo 3, antes de leer este capítulo, ténganlo ahí, ¿sabe? Pablo les dice algo importante: Gálatas insensatos. La palabra insensato, ¿sabe qué significa? Torpe, escúchame. Necio. Terco. Falto de sabiduría. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. O sea, Jesús es el camino. ¿Por qué no lo están siguiendo? Esto solo quiero saber de vosotros, que recibisteis el Espíritu Santo por las obras de la ley o por oír con fe. Ustedes, ¿por qué viven en Cristo?
¿Por seguir al pie de la letra las obras de la ley o porque el Espíritu Santo vino a vivir o convivir con ustedes? Eso es lo que les está diciendo. Algunos creen que son cristianos porque vienen a culto a escuchar la palabra de Dios y porque dan sus diezmos y sus ofrendas. Eso sería la ley. La pregunta es, ¿viven con fe? ¿Viven queriendo satisfacer los deseos de Dios y agradar a Dios Padre? Recuerden que el resumen de la ley, ¿cuál es? Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón, y a tu prójimo como a ti mismo. Y el resumen de ese resumen, ¿cuál sería? El amor. El amor. ¿Aman a Dios? Yo quiero que este 2025 que estamos comenzando segunda semana, la exhortación sea la siguiente. Si Jesús es el camino, yo estoy siguiendo ese camino, porque es el camino angosto, el camino de las decisiones, el camino de que yo quiero agradar a Dios. Yo quiero agradar a Dios como hijo, como hija. Quiero agradar a Dios como cónyuge. Quiero agradar a Dios como miembro de la iglesia, como miembro de la sociedad. Yo les pregunto, ¿ustedes quieren agradar a Dios? Miren, la gran frustración de los seres humanos es que la vida no es como ellos quieren. Todos queremos ser importantes. Ahora sí, vamos a Gálatas capítulo 5. Porque las personas quieren llamar la atención, quieren ser el centro, quieren sentirse un Dios adorados y atendidos. Por eso la advertencia de aquel que vive por el Espíritu es renunciar a sus deseos. Y lo dice así, digo pues andad en el Espíritu. Quien anda por el Espíritu de Dios no anda satisfaciendo los deseos de la carne. Ahora, cuando la Biblia dice los deseos de la carne es todo lo que nos inclina a distanciarnos de Dios. Dice porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne. ¿Dónde está ese conflicto? En la casa. Acá, en mi carne. No está en la carne del presbítero. No está en la carne del diácono, porque eso es fácil decirlo. Siempre que vemos los pecados de otros, no los pecados de uno. Estos se oponen entre sí para que no satisfagáis lo que queréis. Pero si sois guiados por el Espíritu Santo, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio. A nosotros sabemos que el adulterio Dios lo aborrece. La fornicación, la inmundicia, la lascivia, la idolatría, la hechicería, las enemistades, los pleitos, los celos, las iras, las contiendas, las disensiones, las herejías, las envidias, los homicidios, las borracheras, las orgías y cualquier cosa semejante. La pregunta es, si hacemos un examen este comienzo de año, ¿cómo vamos en 12 días del 2025? Porque alguno dirá, pastor, yo no he adulterado, yo estoy bien con Dios, yo no he fornicado. Pero recuerden que en los mismos renglones está la inmundicia, la lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cualquier cosa semejante. Dice Pablo a la iglesia, no se lo está diciendo a los impíos, acerca de los cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Qué camino estás siguiendo? ¿El camino del Espíritu Santo? ¿El camino de Jesús o tu camino de tu corazón? El corazón del ser humano tiene muchos caminos. ¿Por qué se turba su corazón? Sin embargo, miren lo que dice aquí. Y esta es la buena noticia. Mas el fruto del Espíritu, o sea, del camino de Dios, es el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza.
¿Saben? Esto solo se puede poner a prueba en la comunidad. Si usted ha salido este fin de semana en familia, o el fin de semana pasado, o el otro fin de semana, porque van 3 semanas de que casi todos están de vacaciones, ¿qué es lo que se pone a prueba? El amor de los unos por los otros. Porque casi siempre sale ese pequeño diablo que tenemos dentro para juzgar y hablar mal de los demás siempre. La palabra de Dios dice, si vivimos por el Espíritu, pues andemos también por el Espíritu. Y no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Y Dios reveló a su Hijo Jesucristo, diciéndonos, Él es el camino. Y es el único camino que conduce al Padre. Cuando Jesús dijo, yo soy el camino, es que nosotros tenemos que poner nuestros ojos en el autor y consumador de la fe para llenarnos de esperanza, de confianza. Y les voy a decir por qué. Porque ustedes y yo luchamos con lo mismo, que se llama nuestra carne. Y nuestra carne siempre nos inclina al mal. Y tenemos que pedirle al Señor que por la obra del Espíritu Santo que nos ha regenerado, que podemos ver ya no con las gafas, sino con los ojos del Espíritu, nuestros propios pecados. ¿De qué sirve que yo diga, mire, es que el diácono es así, el anciano es así, fulano es así, mengano es así, y yo no vea mis pecados? Acá dice que yo me hago vanaglorioso, irrito a los demás, porque juzgo a los demás. Cuando yo tengo que seguir el camino de Jesús. Y Jesús me dejó un camino demarcado. Él fue hijo. Él fue discipulador o pastor de sus apóstoles. Él fue un buen ciudadano, pagó sus impuestos. Estamos en época de paga de impuestos. Tal vez Dios a través de esa pagadera de impuestos nos limita nuestros propios lujos, nuestros propios deseos carnales. Quiero más, comprar más, disfrutar más. Porque ustedes se imaginan impuestos en la nación, impuestos en la iglesia, impuestos en el hogar, en el hogar impuestos. Hay que pagar la luz, el agua, el internet, la comida. Y uno a veces, ¿cómo queda después de trabajar tanto? Queda así, miren. Es curioso, mis hermanos. Y nos quejamos. Queridos hermanos, Jesús es el único camino. Ahora, ¿qué más Él aseguró? Y miren, Él concatenó en una sola frase que Él es el camino, pero también es la verdad. Porque algunos piensan que la vida ha cambiado. Es que ya no estamos en los tiempos de Jesús, pastor. ¿Cómo se le ocurre? Hay que modernizarnos. ¿Para qué ir al culto? Hay que seguirlo virtual. Ahorramos tiempo. Es que ¿dónde nos santificamos más? ¿Virtualmente o cuando venimos? Cuando venimos tenemos que apartar dinero para el transporte, dinero para el almuerzo, dinero para cambiarnos, dinero para el carro o para la moto o para el bus. Jesús es, punto 2, es la verdad absoluta. Yo quiero hacer, miren, la verdad es la verdad, pero dentro de la filosofía, la verdad es relativa. Porque su verdad puede que no sea mi verdad, y la verdad suya puede que no sea mi verdad. Esa es la verdad filosófica. Pero Jesús es la verdad absoluta, su palabra es ley. Lo que Él dice, lo que Él interpreta no cambia ni con los años, ni con la cultura, ni con el lenguaje. Gracias al Señor tenemos Biblias en español. ¿Saben qué significa eso? Que tenemos la seguridad que lo que Dios permitió que llegara aquí, llegó con la plena seguridad que es para nosotros. Es Jesús quien dijo, yo soy la verdad. La verdad es un concepto teológico, no cultural. ¿Qué significa eso de que Él es la verdad? Yo quisiera que lo que usted entiende cuando usted lee, eso es.
Acabamos de leer Gálatas, capítulo 5. Y dice aquí, en los versículos 16, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Cuándo nos apartamos del camino angosto y nos vamos al camino ancho? Cuando yo quiero satisfacer los deseos míos y no sigo los principios de Dios. Yo le decía a Juan David esta mañana, papi, Dios solo quiere una cosa de ti como hijo: honra a tu padre y a tu madre. Uno no solamente tiene que ser, tiene que parecer. O sea, ¿qué sentido tiene que yo le diga a mi esposa, amor mío, te amo, eres el amor de mi vida, eres mi reina, y yo soy un rey ausente? ¿O qué sentido que ella me diga que me ama, no está a mi lado, no me da un beso, no me consiente? Sería coherente. ¿De qué sirve decir yo te amo si no es mi prioridad? O peor, ¿no? Yo he visto muchos casos. Vamos para la iglesia y todos se ponen bonitas. No salimos de la casa y todo el día en pijama. ¿Para quién nos arreglamos? ¿Para los de afuera o para los que se quedan? ¿Se dan cuenta a veces la incoherencia de nuestro cerebro? Porque cuando salimos nos ponemos bonitos para que los otros nos juzguen, estamos pensando en nosotros, para que nos digan, ¡ay, tan bonito ese peinado, tan bonita esa ropa! ¿Cómo estás estrenando? Pero cuando yo me pongo bonito para los que están en mi casa, cuando yo me pongo bonito para Dios, no solamente hay que ser, sino parecer. Y yo quiero que ustedes se lleven algo en su corazón. Jesús dijo, yo soy el camino, y dijo, yo soy la verdad. Mateo 11:27 dice, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, y el Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Cuando Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, todo está entrelazado. Él nos demarcó por dónde tenemos que transitar. Cada día de nuestra vida está demarcado por la voluntad de Dios. Nosotros no nacimos porque somos un accidente. ¿Sí? Algunos le habrán dicho, ay, no, es que usted es casualidad, producto de una noche loca, me descuidé. No, alguno podrá tener la culpa, o algún papá jocosamente le cuenta eso a sus hijos. Pero la Biblia dice que nosotros nacemos porque Dios tenía el plan que naciéramos, que la semilla del hombre y la semilla de la mujer en ese día, en ese minuto, en esa hora se encontraran y dijeran, acá está el ser que va a nacer. Desde el momento de la concepción somos seres humanos. Hay un plan de Dios. Esa es la verdad de Dios. Por eso no creemos en aquellos que dicen que no, es que el aborto es lícito después de las 6 semanas de concepción, o de los 6 meses de concepción, como hoy está. La Biblia dice que nuestro embrión vieron los ojos de nuestro Dios. Esa es la verdad. Y es una verdad absoluta, incambiable. No solamente hay que ser, sino también parecer. Y cuando yo digo que Jesús es el camino, yo sigo el camino de Él, pero le creo a todo lo que Él dice de manera absoluta, sin cuestionar, sin decir absolutamente nada. La palabra verdad en la Biblia hace referencia a la veracidad de Dios. Que Dios es verdadero, Dios no es mentiroso. Salmo 25, versículos 4 al 5. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas. Salmo 25.
relaciona las dos palabras que Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad. Y el salmista dice: muéstrame, oh Señor, tus caminos, enséñame tus sendas. Encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. ¿Por qué queremos seguir gobernando nuestras vidas a nuestra manera? ¿Por qué queremos seguir criando nuestros hijos a la manera del mundo? Porque miren, queridos hermanos, a veces queremos ser más buenos que Dios. Donde Dios pone límites, ¿qué tiene que hacer un padre cristiano? Poner los mismos límites. A veces nosotros pensamos que los límites es para el matrimonio. No, los límites son para todo cristiano, y los límites los ha puesto Dios. Y la palabra de Dios relaciona el caminar con la verdad de Dios, y dice que tenemos que pedirle al Señor que nos enseñe su palabra, porque Él es el Dios de nuestra salvación, y solo así podremos cambiar. Salmo 25:10: todas las sendas del Señor son misericordia y verdad para aquellos que guardan su pacto y sus testimonios. Yo no sé si ustedes me están comprendiendo. Es que el cristianismo no es una religión. El cristianismo es vida y es la verdad. Dice que las sendas de Dios, ahí encontramos misericordia. Si Dios dice una cosa, voy a hacerles un ejemplo, ¿sí? Si Dios dice no matarás, ¿yo qué tengo que hacer? No matar. Esa es la senda que tengo que seguir. Esa es la verdad de Dios absoluta. ¿Algún mandamiento tiene alguna excepción? ¿La palabra excepción es familiar para ustedes? Exacto. Cuando digo que es la verdad absoluta, porque Dios dice que todas las sendas del Señor son correctas, son verdaderas y no son anacrónicas. ¿Qué significa esto? Que no pasan de moda. Dice: el hombre vístase como hombre y la mujer como mujer. Por tanto, queridos hermanos, lo andrógeno no existe. Ay, no, es que esto me luce bien. No, si es de hombre, déjalo para el hombre. Honras a Dios de esa manera, honras a tu padre, honras a tu madre. ¿Por qué a las mujeres les gusta a veces vestirse como hombres? O a los hombres vestirse como mujeres, o ser afeminados. La Biblia denuncia que eso es malo. Esa es la verdad de Dios, el diseño de Dios. Allí hay misericordia. ¿Sí me están comprendiendo? Cuando Dios le dice a la mujer: sujétate a tu marido. Ay, no, es que él es cobarde, es que él no tiene la capacidad de decidir, entonces yo tengo que salir a defenderlo. Pobrecito, pobrecito ese bebé, ¿cierto? ¿Saben qué dice la Biblia? Los hombres pórtense varonilmente. Sean proveedores. Protejan, guíen, enseñen. Esa es la verdad de Dios. Es que la verdad de Dios no es solamente la parte litúrgica, cúltica, lee la Biblia, ora, sino es un todo. Acá dice: todas las sendas del Señor son misericordia y verdad para aquellos que guardan su pacto y sus testimonios. Y Jesús nos enseñó, cuando vinieron: Jesús, afuera está tu mamá y tus hermanos. Él que dijo: ay, mis hermanos, yo estaba predicando, pero vino mi mamita, hasta aquí llegué. Digo eso. Mi madre y mis hermanos son todos los que hacen la voluntad de mi Padre. Él no paró de predicar. ¿Cuántos renunciamos a Dios por mamá, por papá, por el gato con botas? Salmo 86:11: enséñame, oh Señor, tu camino. Andaré en tu verdad. Unifica mi corazón para que tema tu nombre. Jesús dijo: yo soy la verdad, pero también había dicho que soy el camino, y las dos cosas están entrelazadas. ¿Saben por qué algunos andan perdidos? Porque no leen la Biblia entre semana. ¿Por qué algunos andan perdidos? Porque no tienen un devocional, no tienen una intimidad con Dios. Porque algunos jóvenes piensan que
Estar preparados para el mundo es ser más del mundo que de Dios. Enséñame, oh Señor, tu camino, andaré en tu verdad. Unifica mi corazón para que tema tu nombre. Salmo 143, 10. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a la tierra firme. Jesucristo es el único Salvador. Y su voluntad nos presenta el único camino a seguir, y es buscar la verdad de Dios. Y si usted no conoce la voluntad de Dios, no puede seguir el camino de Jesús. ¿Usted es cristiano? Oiga, acá no hay ni un cristiano, ya entiendo. ¿Usted es cristiano? Amén. ¿Conoce a Dios? Recuerden que Tomás dijo eso, Señor, Felipe dijo, muéstranos al Padre. Me dice, ¿me conoces a mí? Ya viste al Padre. Para que no se turbe nuestro corazón, es conocer más la voluntad de Dios que el mundo mismo. Cuando el apóstol Juan escribe a la iglesia en 2 de Juan 4:6, ¿sabe qué reconoce? Que esta iglesia está caminando el camino de Jesús y siguiendo la verdad de Jesús. Mucho me regocijé, 2 de Juan, en el único capítulo que tiene, capítulo 1, versículos 4 al 6, dice: mucho me regocijé porque he hallado a alguno de tus hijos andando en la verdad. Ay, Jesús es el camino, yo soy cristiano, pero hago lo que quiero. Acá dice todo lo contrario: mucho me regocijé porque he hallado a alguno de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibo del Padre. Y ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos los unos a los otros. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. No solamente es necesario amarnos unos a otros, no solamente es necesario estar unidos, es necesario que ese grupo de personas que se aman unos a otros, que están unidos, estén andando en la voluntad de Dios, que es la verdad de Dios. Y posiblemente muchos hemos fallado en este fin de año. Tercera de Juan, el siguiente libro, en su único capítulo, versículos 3 y 4. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad. ¿Saben qué está haciendo el apóstol Juan como pastor de la iglesia? Que cuando le dan el reporte de lo que están haciendo en su vida diaria, estén viviendo según como Dios dice y no como ellos quieren. Jesús es el único camino. Jesús es la verdad absoluta. O sea, si usted tiene alguna duda, vaya a la Biblia. Porque yo he escuchado, pero ¿dónde en la Biblia dice no fumarás? ¿Pero qué dice la Biblia del cuerpo? Que es templo del Espíritu Santo. Y el templo lo tenemos lleno de humo. Estoy siendo irónico. No me diga que trajeron incienso, porque eso no es verdad. No tenemos que contaminarlo. Queridos hermanos, Dios nos dio todo lo necesario para ser felices. Mire, está comprobado desde la neurociencia, a mí me encanta mucho ese tema, que todo lo que sentimos en el cerebro está relacionado con nuestro cuerpo. Si usted come rico y sabroso y lo disfruta y le hace bien, su cerebro está bien. Y si su cerebro está bien, su corazón está bien. Y si su corazón está bien, tienes emociones sanas. Si usted escucha cosas que le alimentan, que lo instruyen, que le dan paz, tranquilidad, su cerebro está bien. Por tanto, su corazón está bien. Por tanto, su alma está bien. Eso lo diseñó Dios. Por eso Él creó los cánticos. No fue para hacer violencia, no fue para
dar promiscuidad. Amados hermanos, Jesús es, tercer punto, la verdadera vida. Cuando Jesús dijo, yo soy la vida, Él no dijo que era esta vida. Por eso Él dijo, gustosamente doy mi vida porque la vuelvo a tomar. Dios como verdadero hombre caminó el camino que conduce a estar con el Padre. ¿Cuál fue el camino que Jesús caminó? Desde Belén hasta Jerusalén y de Jerusalén hasta el Gólgota. ¿Cuál fue el camino que caminó Jesús? Desde Belén a Jerusalén y de Jerusalén hasta el Gólgota y del Gólgota al Padre. En tus manos encomiendo mi espíritu. Amados hermanos, solo nuestro Dios nos mostró la senda de la vida. No es algo imposible. Salmo 16:11, me mostrarás la senda de vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicia a tu diestra para siempre. Queridos hermanos, el mundo nos da cápsulas de felicidad sin motivación, ni razón, ni voluntad. Todo lo que nosotros llamamos esos placeres momentáneos, coma, viaje, tómelo, consúmalo, fúmalo, inyécteselo, lo que sea. Sea feliz unos segundos con alguna sustancia. Dios en su diseño nos permite ser felices. Y la felicidad son momentos. El nacimiento de un hijo es una felicidad increíble. ¿A qué no, mamás? Cuando vieron a ese bebé después de haber parido. Si uno equipara las horas de parto, el parto, con ver a la criatura, ¿cuál es más largo? ¿El dolor o la felicidad? No, el dolor. El dolor es más largo. 3, 4 horas pariendo. El momento del parto es... Yo no soy mujer, pero me han dicho que es terrible. Pero el momento de la felicidad es verlo sano, vivo. Amados hermanos, Dios nos ha diseñado para tener momentos de felicidad, de gozo, de plenitud en Dios. Porque su palabra es verdad. Hoy reunirnos para el Señor, entender su palabra y saber que nuestro corazón no tiene que estar turbado de estar pensando tanto en este mundo, porque todo eso nos agobia, nos atormenta. ¿Qué nos distrae de la presencia de Dios, de la delicia de Dios? El trabajo, los endeudamientos, las ambiciones que tenemos, pero todo está en este mundo. ¿Quién de ustedes ha puesto como propuesta ser más santo este 2025? Morir a más pecados, a ser más misericordioso, más generoso, más dadivoso, menos chismoso, menos criticón, menos juzgón, menos aparentoso, menos vanidoso. Salmo 11:7, pues el Señor es justo, Él ama la justicia, los rectos contemplarán su rostro. Salmo 17:15, en cuanto a mí, en justicia contemplaré su rostro, al despertar me saciaré cuando contemple tu imagen. Yo pregunto, en estos dos versículos, ¿el salmista en qué está pensando? ¿En esta vida o en la eternidad? No se dejen atormentar por las circunstancias de esta vida. Cuando Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, les dijo, tranquilos, voy a morir. Y ese voy a morir, ¿sabe qué implicaba? Ser apresado por más de 600 soldados, abofeteado, escupido, azotado, coronado de espinas, finalmente crucificado, traspasado por una lanza y estar 3 días, 3 noches en el sepulcro, el Dios de la vida en medio de los muertos.
Y el Señor les dice, tranquilos, no se turbe su corazón. Yo soy el camino, la verdad, la vida. Porque el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Él venció la muerte. La vida verdadera se encuentra en conocer a Dios, de estar en su presencia, porque estar en su presencia hay gozo, hay plenitud, hay delicia, dice la Escritura. Proverbios 10:17 dice, camino a la vida es guardar la instrucción, pero quien desecha la reprensión yerra. Queridos hermanos, comenzamos el 2025, que en sus planes esté el apartarse de sus pecados. Dejen de justificar sus pecados. Dejémonos de justificar nuestros pecados. Yo tengo muchas veces vergüenzas delante de Dios porque del 2024 al 2025 a veces me vengo con los mismos pecados y yo digo, Señor, ¿hasta cuándo? Pero ten misericordia una vez más de mí. Ayúdame a buscar tu voluntad. La verdadera vida se encuentra en conocer a Dios. Yo los invito a que hagan sus devocionales. Si tienen un calendario donde dice la Biblia en un año, cojan ese desafío. Hagan guerra espiritual de verdad. Leer la Biblia. Pero algunos tienen la guerra con Dios amarrados de esta vida. Participen de las reuniones de la iglesia para instruirse. Aparten ese tiempo. No es para mí, es para ustedes. ¿Quién de ustedes se le cobra un peso por las instrucciones bíblicas de los martes? A nadie. Es gratuita. Pastores, que no entiendo. Es porque tú no estudias y no lees, no entiendes. Es como aquel que dice, quiero aprender inglés. No saca el diccionario, no escucha nada en inglés, no lee en inglés. Y cuando está en la clase de inglés, ¿cómo se siente? Congelado. Chu, chu, chu. Lo mismo pasa con la teología. Esta es tal vez la parte más crítica y desafiante. Jesús nos dice no a las experiencias. Transitar el camino de la vida es seguro, pero solo cuando estás en Cristo. Amados hermanos, la vida cristiana no es estar experimentando del mundo para venir a arrepentirse delante de Dios. Es crecer en fe, es ser a la manera de Dios. La única religión verdadera es el cristianismo. El resto es mentira. Porque el único camino, la única verdad y el único que nos lleva a la vida eterna es Cristo. Queridos hermanos, ni el rico más rico de este mundo podrá comprar un espacio en el reino de Dios. Simón el mago no les dijo eso a los discípulos. ¿No le dijo a Pedro? Yo quiero ese milagrito, ¿cuánto vale? ¿Y qué le dijo Pedro? Tú y tu dinero perezca. Amados hermanos, solo en Cristo hoy podemos considerar algo. Que cuando yo muera, ustedes mueran, nos encontraremos en la eternidad. Y no recordaremos a los que no nos han creído. Pero los que no nos han creído mirarán desde lejos el reino de Dios. ¡Allá están! Y yo no estoy. Juan capítulo 1, versículos 1 al 5. En el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas me fueron hechas por Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. ¿En quién estaba la vida? En Cristo, antes de la fundación del mundo. Juan, el apóstol Juan, se asegura de que nosotros entendamos que todas las cosas fueron creadas por Él y para Él. Y si tú hoy tienes vida, hoy tienes trabajo, hoy tienes hogar, hoy tienes hijos, es para Él, para su reino. No hay otra razón. Por eso el culto racional es presentarnos aquí
delante de nuestro Dios en un culto racional, como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Y yo les aseguro que si usted crece en fe, va a entender que cada vez más es un sacrificio venir diciéndole: Señor, mire, a pesar de mis pecados estoy aquí. Otra vez te pido misericordia y estoy aquí. Otra vez te pido que derrames más de tu gracia y de tu paciencia en mí, porque yo estoy aquí. Juan 3:19, y este es el juicio, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. Yo los quiero desafiar en este 2025. Si usted entendió que Jesús es el camino, la verdad y la vida, tiene que comenzar a hacer su devocional, a leer su Biblia todos los días. Porque la vida cristiana es conocer a nuestro Dios. Y la palabra de Dios no vuelve vacía. Puede que usted no se la aprenda, puede que usted diga: ya la olvidé a la hora. Pero créale a Dios, esa es la verdad de Dios. Crezca en su fe. Juan 5:26, porque así como el Padre tiene vida en sí mismo, así también le dio al Hijo el tener vida en sí mismo. Juan 8:12, Jesús les habló otra vez diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino tendrá la luz de la vida. Y Juan 11:25, Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. No importa cuánto logremos en este mundo, los logros tienen que ser para Dios. Nuestro Señor no solo reclamó ser el camino, la verdad. Él hizo este pasmoso reclamo de ser la vida. A lo que tú más le dedicas tiempo todos los días de tu vida es a quien tú sirves. Pastor, pero es que hay que trabajar 8 horas y yo no leo la Biblia 8 horas. Voy a contextualizar para no traerte una carga. Tú puedes trabajar 8 horas, 10 horas, 16 horas. La pregunta es: ¿trabajas para ser más rico? ¿Trabajas para tener más dignidad? ¿Para ser más presuntuoso y vanaglorioso? ¿O trabajas para el Señor? Si trabajas para el Señor, tu vida está configurada para Dios. Si eres esposo, para Dios. Si eres hijo, para Dios. Si eres ciudadano, para Dios. Toda tu vida está configurada para Dios, porque la vida no es una vida religiosa. Cuando Jesús nos dijo: yo soy la vida, nos dijo: vive para mí todos los días de tu vida, cada día de tu vida. Y esa es la única religión verdadera. Dios es mi Señor, mi Salvador. ¿Saben por qué? ¿Saben qué demanda? Exclusividad. Los primeros cristianos no fueron perseguidos por creer en Jesucristo. Fueron perseguidos porque ellos fueron exclusivos de Jesucristo. ¿Se acuerdan de este hombre que a sus 84 años, Policarpo de Esmirna, le dijeron: di que el César es tu Señor y vivirás? ¿Y él qué dijo? Por 84 años he servido a mi Señor, Dios y Salvador, no lo voy a negar. Y lo quemaron vivo. El problema del Imperio Romano en ese momento era que los cristianos tenían un Dios exclusivo. Su prioridad era Dios. Yo les pregunto: ¿Dios es tu prioridad? ¿Tienes un hogar para Dios? ¿Tu trabajo es para Dios? ¿Tú quieres prosperar para Dios? ¿Quieres tener hijos para Dios? ¿O estás como aquellos que dicen: no, es que esta sociedad está mal, está podrida, yo no quiero tener hijos? Es que está muy difícil. Es que la Biblia dice que los hijos son para Dios.
En ninguna parte de la Biblia dice que tú tienes que mandarlos a una buena universidad. Lo que dice es que debes instruirlos en el temor del Señor. Amados hermanos, tengan un año 2025 donde ustedes sean nuevos cristianos, mejores cristianos y crezcan en fe. Recuerden lo que dice la Biblia: los días son malos. No los de apellido Díaz, por si acaso. Dicen que estos tiempos son malos, los días. El lunes, el martes, el miércoles. Pero nosotros tenemos que crecer en fe, entendiendo que Cristo es mi único camino, mi única verdad absoluta y la única vida eterna. Amén. Amén. Pongámonos en pie, vamos a dar gracias al Señor. Amado Dios, perdona nuestros pecados. Ayúdanos que este 2025 podamos crecer en fe, no apartándonos de tu camino. Tú eres nuestro camino. De no apartarnos tu verdad, todo lo contrario, conocer más tu verdad y añorar la vida eterna. Dejar de añorar tanto las riquezas de este mundo, los títulos y los reconocimientos de este mundo. Ayúdanos, Señor, sí a ser prósperos, pero para que tu reino prospere, para que alcancemos a los perdidos, para que podamos hacer evangelización, para que podamos socorrer al necesitado, para que podamos ayudarnos unos a otros. Señor, ten misericordia una vez más de nosotros y ayúdanos a no olvidar que ser cristianos es entender que tú eres el camino, la verdad y la vida eterna. En Cristo Jesús. Amén.